per sobre de 2:15. No ens anem fins a Tòquio avui. No encara. La propera setmana, pel que sembla. Amb nosaltres tenim en Rubén Mercado. Bon dia. Bon dia, què tal, com esteu? I no és Tòquio, és Hong Kong, però bueno, tu tot et sembla igual, ¿no? Com tens els ulls així, venga, pues a Tòquio, pues nada, ahí vamos a decir a Tòquio. Hoy toca Tòquio, pues Tòquio, pues ya está. No. Ai. Hong Kong i Xina, Hong Kong i Xina. Vale, Hong Kong i Xina. Bueno, molt bé, doncs no. Bueno, és igual. El dia que hi vagi ja m'ho aprendré. Vale, sí. Bueno, ya te mandaré un WhatsApp el primer día, el día antes de irme, para que sepas que estoy en Hong Kong y digas que estoy, no sé, en Cuenca. No. M'has d'enviar la ubicació en temps real. Vale. Saps allò? Compartir la ubicació en temps real que permet el WhatsApp. I així, en tot moment, podrem fer el seguiment de on està el Rubén i què està fent. Segurament, abans d'entrar, m'estan parlant amb el tècnic i l'hora més o menys que tenim el programa, a aquesta hora, si no passa res, si no ha hagut cap problema, estarem a Zhuhai, que és una ciutat de Xina molt bonica, que està al costat de Macao, que és la illa aquesta com Las Vegas, però de Xina. Però no estarem a Macao, no em trucaràs i estarà al casino al 7, todo al 7, No, estarem a Zhuhai, que està molt a prop. Però bueno, en principi podem connectar una soneta des d'allà. Desde China, no desde Tokio. Pero bueno, si tú quieres que yo diga que estoy en Tokio, pues en Tokio. No pasa nada, lo que tú digas, tú mandas. No, jo crec que pensava amb la fira aquella que fan a Tòquio, no. No, el Tokyo Game Show normalment es fa al setembre. Exacte, jo pensava en la Tokyo Game Show i vaig pensar, vaig lligar caps malament. Total. Ojalá. Que no estàs allà, que encara estàs aquí. No. Estoy aquí, pero casi hoy como si estuviéramos en Japón, porque yo creo que hoy el espacio va a estar súper centrado en una noticia, o la noticia, o el esdeveniment más importante de los últimos meses, incluso diría que años, y casi todos vamos a estar, todos los que nos gustan los videojuegos, a las 3, hora española, vamos a estar muy enjaponesados, ¿no? Porque hay ese Nintendo Direct, por fin, en el que se centra única y exclusivamente en Switch 2, que es el gran momento que estamos esperando y que está eclipsando toda la semana en cuanto a información de videojuegos, ¿no? Ya no solo con este evento, sino el que hubo la semana pasada, que hicieron como un último Nintendo Direct con productos para Switch 1, en el que, bueno, pues enseñaron cositas interesantes, como va a ser el nuevo Pokémon, como vamos a poder disfrutar por fin del Metroid 4 Beyond, que es un juego que también está muy esperado, pero que fue un pre-evento de calentamiento sin mencionar y sin decir nada absolutamente de lo que vamos a ver hoy. Hoy a las 3 de la tarde estamos todos, pues convocados, como si fuéramos los jugadores del Barça contra Atlético de Madrid, pero estamos convocados a ponernos delante del ordenador, las diferentes vías en las que se va a poder seguir en directo esa presentación, tanto de medios españoles con comentarios en directo, como directamente, si lo quieres ver directamente, pues por los medios propios de Nintendo, en el que por fin vamos a poder tener respuesta. Yo lo he bautizado como el día de las 3 Cs. ¿Vale? El CCC, que no es cursos de guitarra para ligar, ni de piano, ni de contabilidad básica, sino es el día de las 3 Cs, que es el cuándo, cómo y cuánto, que son las 3 grandes preguntas, sobre todo las principales que nos planteamos para poder saber o intentar al menos por fin saber qué va a pasar, ¿no? Entendemos, porque no sabe absolutamente nada de esa presentación, que los puntos fundamentales de dicha presentación de Switch 2, además de muchas otras cosas, que luego haremos un resumen de lo que ya sabemos y de lo que esperamos saber, ¿no? Hay incluso muchas páginas de internet y redes sociales donde la gente hace como su porra o su bingo de lo que esperan ver en esta nueva presentación de Nintendo, del que no se sabe incluso ni la duración. Se rumorea que será sobre 1 hora, que es más o menos lo que duró el evento de Switch 1 de presentaciones en Nintendo Direct, pero no se sabe absolutamente nada. La verdad es que se ha filtrado nada, que eso es bueno, porque normalmente en ese tipo de eventos, y sobre todo con la expectación que está teniendo, y que al final oye, es un evento que no es en directo, que está pregrabado, y que al estar pregrabado pues también pasa por los diferentes territorios de Nintendo para poner los subtítulos en cada uno de los idiomas, porque es una presentación que va a ser a nivel mundial. Caray. Entonces, siempre hay alguna filtración, siempre hay algo que sale, pero esta vez la verdad es que la gente de Nintendo, supongo que también ya castigados por todas las filtraciones que hubo
que hizo que presentaran ese especie de teaser, ese tráiler casi rápido, soso y no muy en la línea del Nintendo, que tuvo que sacar Nintendo hace ya un mes y medio aproximadamente de Nintendo Switch 2, pero realmente la puesta de largo, la presentación la vamos a tener hoy, ¿no? En cuanto a esas preguntas, pues el cuándo, sobre todo, ¿cuándo va a salir a la venta la consola? Porque se presenta y en principio deberíamos de saber hoy cuándo va a ser ese lanzamiento previsiblemente mundial, en el que hay mucha gente, pues que yo, por ejemplo, pienso que va a salir finales de junio, pero hay mucha gente que habla de septiembre, que habla de octubre, que aunque parezca mentira, quitando ese ansia que podemos tener todos por tener la nueva consola de Nintendo en nuestras manos y poderla disfrutar, es una información súper relevante para el mercado, porque esto puede hacer que las estrategias de las compañías, tanto de juegos como de accesorios, cambien totalmente. Cambia muchísimo si el producto o la consola se lanza en junio que si se lanza en octubre para las cuentas y los ingresos de muchas compañías, pues que si se lanza en junio tendrá unas ventas más o menos iguales que si se lanza en octubre, pero al mismo tiempo sí que adelantan mucho esa facturación o sí que pueden tener unos planes de lanzamiento para lanzar otras cosas durante octubre, noviembre, diciembre, que son los meses más potentes en cuanto a venta, ¿no? Con lo que es súper importante, tanto para nosotros, para los usuarios, saber cuándo la vamos a poder disfrutar, pero sobre todo para la industria, para el sector, para las tiendas, para las compañías de software. Es decir, esta es una noticia que aunque para muchos que nos esté escuchando dice, bueno, pues es una nueva consola, ¿qué pasa? No, es seguramente una de las noticias más importantes y más esperadas, con el beneplácito de Grand Theft Auto 6, que es la otra gran noticia que estamos esperando que nos digan algo más de cuándo va a salir o no, que en principio sale en Navidad o en final de año, pero que todavía no hay confirmación y que eso sí que puede cambiar totalmente también la filosofía y el pensamiento y la estrategia de muchas empresas, pero sin duda el que se lance esta nueva consola al mercado en el momento tan potente en el que está Nintendo y con la previsión de las superventas que puede ser esta consola, pues cambia mucho, ¿no? La energía o la felicidad que puede tener el sector, y eso involucra o penaliza o beneficia a todas las empresas que están alrededor de este gran lanzamiento, en el que no solo se verá beneficiado Nintendo, por supuesto, como padres y madres de la consola, sino también el resto del sector y todo lo que hay alrededor, que hay muchísimos puestos de trabajo y muchísima gente, ¿no? Entonces, el cuándo, importante. El cómo. El cómo es cómo vamos a poder hacer nuestra prerreserva y dónde la vamos a poder hacer. Es decir, hoy se anunciará Nintendo Switch 2, pondrá la fecha de lanzamiento, pero en principio también tendremos la fecha en la que ya podremos ir nosotros personalmente a nuestra tienda preferida en todos los territorios del mundo a poder hacer la reserva para asegurarnos tener una consola el day one, el día de lanzamiento. Esto tiene mucho sentido, sobre todo si miramos hacia atrás y vemos pues cómo fue, y sin mirar muy atrás, cómo fue el lanzamiento de PlayStation 5, que fue la otra gran consola, o la última gran consola que se ha lanzado al mercado, que encima pilló en un momento muy tenso porque hay una pandemia por medio y que trastocó un poco todo, pero también la gran demanda de consolas y la falta de oferta hizo pues que el mercado de la especulación multiplicaba los precios por infinito. Es decir, que gran parte de las PlayStation 5 que se compraron en su lanzamiento no eran para el usuario final, sino que mucha gente aprovechó esa falta de stock que había en todas las tiendas pues para acaparar consolas y poderlas revender luego a precios muchísimo más altos, que es el que sí que le llegaba al cliente final. Habían peleas por conseguir una PlayStation 5, cosa que Nintendo desde siempre ha dicho que su intención o que su estrategia, y por eso a lo mejor han tardado más en lanzar una consola que ya tenían lista, que su estrategia era intentar que hubiera suficientes máquinas en el mercado para que la especulación no fuera la reina del negocio. Puesto el lanzamiento de una consola como Switch 2, por muchas consolas que quiera traer Nintendo al mercado, no va a ser tan sencillo como para decir, venga, pues si sale el 26 de junio y yo me levanto el día 1 de julio con ganas de Switch 2, irme a la tienda que yo quiera y tenerla allí para que la pueda comprar. Yo creo que sí que va a ser una consola que habrá que reservar, pero seguramente, o al menos la sensación que hay en el mercado, es que la cantidad de máquinas que van a llegar al mercado español, por ejemplo, va a ser suficientemente grande como para que los especuladores no tengan tantas facilidades para hacer el agosto, aunque sea en junio, ¿vale? Entonces, ahí también es importante saber cuándo vamos a poder reservarlas y dónde. Hay gente que dice que en el momento que ya digan hoy la fecha ya podrás ir esa tarde mismo o mañana al Game, al MediaMarkt, al Carrefour, al FNAC o al Corte Inglés o a la tienda de toda la vida a reservar tu consola. Sí que es verdad que seguramente las reservas se pongan en marcha más pronto o más tarde, pero las tiendas y las grandes cadenas todavía no van a saber hoy las unidades que van a tener de consolas, con lo que
sí, puedes ir a reservarla, pero lo primero que te van a decir es que no te aseguramos el que la puedas tener en Day One de momento. Haremos todo lo posible y, por supuesto, si eres el primero en reservarla, pues tendrás más posibilidades que si eres el que haces 3.000. ¿Vale? Uh-huh. Que será importante ya saber cuándo podemos ir a reservarlas. Y lo importante también, lo más importante es cuánto. Es decir, cuánto va a costar. Ahí. Es una consola nueva, Nintendo tiene una política de precios bastante estándar en eso. Siempre intentan ofrecer una consola dentro de lo que sería la nueva generación de consolas a un precio más accesibles que las demás, seguramente porque tampoco necesitan una potencia tan descomunal como ofrece PlayStation 5, como ofrece Xbox Series. Al ser una consola híbrida, pues tampoco hay tanta competencia como para tener que posicionarse entre una y otra, pero sí que está claro que el precio es una línea roja para mucha gente que puede definir el comprarla o no comprarla, ¿no? Claro. Se rumorean muchos precios, rumores, no se sabe absolutamente nada, ¿no? Hay mucha gente que habla de 399,95, otra gente que habla de 449,95, que son precios comparados con lo que cuesta una PlayStation 5 bastante más barato. Es decir, que yo creo que entre 349, que yo no lo creo porque es muy bajo comparado con lo que cuesta la Switch 1, hasta 449, en esa horquilla estaríamos dentro del precio lógico que puede tener una consola. Luego ya decimos si podemos o no podemos, o es posible o no es posible, ¿no? Pero estaríamos en ese precio lógico. Pero pasar de esos 500 euros máximos seguramente ya sería un límite bastante alto para una consola que entendemos también que va para un público diferente del mercado de las consolas o de los PCs consolizados, como puede ser Steam Deck o Lenovo, Legion o todo esto, que son ordenadores personales, pero en forma de consola casi de consola portátil, pero con un mercado diferente, con lo que debería de estar bastante por debajo del precio de estas soluciones que hay en el mercado, y al mismo tiempo también estamos un poquito por encima de lo que cuesta Switch 1, que seguirá funcionando, seguirá estando en el mercado y que seguramente sea una opción bastante válida pues para esa gente pues que de momento no quiera hacerse con una Switch 2, ¿no? Con lo que si el evento de este mediodía o de esta tarde ya nos contesta de manera clara estas tres grandes preguntas, ya será un evento en el que nos dará muchísima información. Pero claro, un evento como este o una consola como esto no es solo saber cuándo, cómo y cuánto, sino con qué lo vamos a poder disfrutar, ¿no? Claro. Otra fe, añadiríamos ahí como pista extra, ¿no? ¿Con qué lo vamos a poder disfrutar? ¿Con qué juegos vamos a poder estar de lanzamiento? ¿Qué juegos propios de Nintendo van a salir? ¿Qué política va a utilizar Nintendo con el tema de los lanzamientos? Se rumorea pues que Nintendo tiene, que yo creo que no será así, y la información que nos va llegando tampoco es que sea bien correcta, es que Nintendo quiere hacer el tema de los juegos en tres partes, dijéramos, es decir, los primeros juegos que sean propios exclusivos de Nintendo, del que de momento solo hemos visto algo de un nuevo Mario Kart, que hemos bautizado todo como Mario Kart 9, pero que a lo mejor no es un Mario Kart 9, sino es un Mario Kart específico para Nintendo Switch 2, pero que también sea compatible con Switch 1. Es decir, que hemos visto que Mario Kart sí que parece ser que va a ser el buque insignia de esta nueva consola, como ya lo fue la Nintendo Switch 1, convirtiéndose en el juego más vendido de esa consola y uno de los juegos más vendidos de la historia del videojuego. Pero no sabemos qué más va a haber, ¿no? Y aquí hay muchísimas apuestas de si vamos a tener un nuevo Mario, si vamos a tener un Donkey Kong, si vamos a tener un Mario en 3D, si vamos a tener una remasterización de algún juego antiguo como Kirby o como Donkey Kong o como alguno de los Marios que hemos disfrutado ya pues en Nintendo 64, en Wii, en Wii U o incluso en Switch. Se habla de un nuevo posible Super Mario Bros. 2 que sería un bombazo, se habla de un remake de Zelda, se hablan de muchas cosas del que no se sabe nada y más que rumores son deseos, ¿no? Porque aquí todo el mundo quiere que en este evento de hoy pues enseñen el juego que todos están esperando y que sería el que tuviera la excusa perfecta pues para decir, mira, la quiero, la va a tener igual. El que quiere comprarse Nintendo Switch 2 en Day One, aunque no salga el juego que él espera, seguramente se la hará y la comprará, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de estos que hay juegos que me gustarían más que otros que salían de lanzamiento, pero que estoy deseando que digan la fecha para poder ir a reservarla porque tengo ganas de disfrutarla, ¿no? Tanto yo como mi peque, que esa es la excusa perfecta cuando en casa, ¿no? Tener un peque jugón y friki que sea, oye, no la compro para mí, la compro para el niño, ¿no? Pero bueno, entonces veremos a ver con qué sale esa estrategia de primero juegos propios de Nintendo, luego sacar juegos AAA, es decir, juegos de gran calidad al cabo de los 2-3 meses de compañías denominadas third parties, que son esas compañías que no son propias de Nintendo, pues, como puede ser Bandai Namco, como puede ser Square Enix, como puede ser Activision, como puede ser Rockstar, por ejemplo, y luego una tercera oleada de juegos, más ya de cara a los 3, 4, 5 meses del lanzamiento de la consola, con lo que si sale en junio
estaríamos hablando de octubre-noviembre, de compañías third parties, pero más indies, más de juegos un poco más que engrosen el catálogo. Yo no creo que sea realmente así. Yo espero ver hoy títulos no solo de Nintendo, sino títulos de otras compañías. No a lo mejor para el Day One, que también, pero sí para los primer mes o primeros 2 meses de lanzamiento de la consola, porque al final una consola sin software es tener un trasto en casa, ¿no? Y el tener títulos que poder comprar y poder disfrutar, pues es importante, es muy importante. A pesar de que, como ya se sabe, la consola va a ser retrocompatible con Switch 1. Es decir, toda aquella gente que tiene Switch 1 y que tiene un montón de juegos de Switch 1 en formato físico va a poderlos jugar de manera directa también en Switch 2. Veremos a ver si con la misma calidad o si tiene alguna forma interna esta nueva consola, que en principio va a ser bastante más potente, para mejorar esos juegos de Switch 1 y para poderlos ver un poquito mejor, sin grandes cambios, porque al final el juego es el que es, ¿no? Pero a lo mejor sí con una mejor resolución, una mejor refresco de imágenes por segundo, ya que la consola va a ir mucho más rápida en cuanto a frames, que los frames es ese sistema que utilizan las consolas para que los juegos y los movimientos sean mucho más fluidos. Cuanto más frames por segundo tenga, menos tiempo entre movimiento y movimiento hay, entre que diferentes fotogramas, hace que todo sea como más fluido, ¿no? Veremos a ver cómo funcionan esos juegos de Switch 1 y Switch 2. Es algo importante porque todos los que compremos Switch 2, o gran parte de los que compremos Switch 2, ya hemos tenido Switch 1 y seguramente tengamos un catálogo bastante extenso de juegos que nos hayamos acabado o que no, o que queramos disfrutarlos con la nueva consola, ¿no? Pues no tendremos que ir con las 2 consolas encima, sino que podremos jugar con los juegos de la Switch 1 en la Nintendo Switch 2. En cuanto a diseño, ya vimos en ese teaser que nos enseñaron cómo va a ser, más o menos cuáles son algunas de sus principales características. Sigue siendo una consola híbrida, es decir, una consola que es tanto portátil como para poderla ver en la tele, porque va a venir con el dock incluido de lanzamiento. Perdón. Y también hemos visto pues que la consola es algo más grande, el funcionamiento de los Joy-Cons, ese funcionamiento nuevo en el que los Joy-Cons hacen también de ratón. Los Joy-Cons son los mandos laterales que se pueden quitar y poner, Gemma. Uno de esos Joy-Cons va a tener la función también de utilizarlo como ratón, que eso también abre las perspectivas de diferentes juegos para poderlo jugar. Bueno, eso ya lo sabemos. Se han visto cosas en ese evento de Nintendo Switch 1 la semana pasada que seguramente también sea o estén muy pensados para Switch 2, que es que por primera vez vamos a poder compartir nuestros juegos digitales. A ver, ¿qué es esto? Y lo intento explicar de una manera sencilla, ¿no? Nosotros podemos comprar los juegos en físico, ir a la tienda, comprar la cajita que viene el cartuchito y ponerlo en la consola, y ese juego pues es nuestro y podemos hacer lo que queramos. Podemos usarlo en nuestra consola, podemos dejárselo a un amigo o incluso podemos venderlo en cualquier tienda de segunda mano pues para recuperar un dinerito y gastarlo en otra cosa, ¿no? Pero cada vez hay más gente que compra los juegos digitales. ¿Qué es un juego digital? Pues es exactamente lo mismo que compras en formato físico, pero en este caso no tiene ningún formato físico, no tiene ni cajita, ni cartuchito, ni nada, simplemente que te lo descargas en la memoria de tu consola o en la biblioteca de tu cuenta de Nintendo y tú puedes instalarlo en tu consola y jugarlo. ¿Pero esto qué limitaba? Pues que ese juego se puede utilizar única y exclusivamente en tu propia consola. No podías dejar el juego a ningún amigo ni a ningún usuario dentro de lo que sería el grupo familiar de las diferentes consolas. Es decir, yo me compraba el Mario Kart para Nintendo Switch 1 y yo tenía que jugarlo en mi consola. No podía jugarlo en la consola de mi hijo porque el juego estaba relacionado con mi cuenta y con mi consola, ¿no? Pues ahora ha enseñado Nintendo que va a poner en marcha un sistema de préstamo o de cesión de esos juegos digitales en el que no entendí bien y supongo que lo explicarán bien hoy. En principio yo podré prestarle ese juego digital, se le podré prestar a un usuario del grupo familiar de Nintendo Switch. Cuando digo grupo familiar no es que tengas que enseñar una fotocopia del libro de familia, sino que tú cuando tienes tu cuenta o cuando tienes tu usuario registrado en esa consola, también puedes decir que hay otras consolas que forman parte del núcleo familiar y que pueden compartir ciertas cosas. De momento eran muy limitadas, pero ahora con esto se abre muchísimo más la posibilidad de que yo pueda prestar un juego a alguien de mi núcleo familiar. Veremos a ver si eso también se puede utilizar con gente que no sea de tu núcleo familiar. Con el sistema que enseñaron, que parece ser que esas cesiones puedes ponerle como una fecha de caducidad. Porque tú puedes dejarle el juego a un compañero, pero tú no puedes jugarlo. Pues imagínate, yo te dejo un juego a ti y tú un día dices, pues ahora juego mío. Pues no. Entonces ese tiempo de cesión tiene como un tiempo de caducidad. Como cuando encuentras un libro en casa y no sabes quién te lo dejó. Exacto, pues esto pues es mío, pues ya está, ¿no? Pues por este principio, pues es una de las grandes soluciones para un mercado que cada vez va más al mundo digital. Pero no sabemos mucho más. De momento es la que sabemos. Hay muchísimas especulaciones, pero no hay una información oficial por parte de Nintendo y hoy será el día en el que realmente
Seguramente no solucionemos todas las dudas que podamos tener, porque hay 1000 dudas y hay 1000 deseos de lo que puede pasar o no puede pasar, pero al menos las partes importantes, que son esas 3 Cs, y la extra, que también es importante, de con qué, es decir, el cuándo, el cómo, el cuánto y con qué vamos a poderla disfrutar, creemos o esperamos, o al menos sería un desastre el que viéramos una presentación en la que no se nos confirmaran al menos las 3 principales. No me imaginaría una presentación de Nintendo Switch 2 en el que todavía no sepamos cuándo la vamos a comprar o a cuánto va a costar. Lo del cuánto va a costar sí que a lo mejor es algo más peculiar, porque al ser un lanzamiento mundial, pensar que estas consolas se fabrican, aunque la sede de Nintendo sea en Japón, hay partes de estas consolas que se fabrican en China, y el mercado estadounidense está muy raro. Es decir, hoy puede costar, precisamente hoy, que es el día de la liberación, ¿no? Ay, calla. En el que posiblemente hoy un producto tenga un coste muy diferente al mismo producto que lo tenga a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde hora española, ¿no? Con lo que, dependiendo de un poco de esos aranceles, pues a lo mejor sí que es algo que queda algo más en el aire. No lo creo, yo creo que sí que deberíamos de tener claro cuánto va a costar, pero si hay alguna de estas 3 Cs que posiblemente pueda quedar algo más en el aire, puede ser el cuánto, ¿vale? También sería extraño, ¿no? El saber que vamos a poder comprar la consola en junio, si al final dice en junio, que la vamos a poder reservar a partir de la semana que viene, pero no sabemos cuánto nos va a costar. También sería un poco raro, ¿no? Y sobre todo la parte del software. Yo aquí sí que creo que va a ser un evento en el que se demuestre un poco el potencial inicial del Nintendo Switch. En cuanto a software, en cuanto a gráficos, algo mejorará. Siempre tenemos en cuenta y sabemos que Nintendo Switch o Nintendo en general nunca ha sido una compañía en el que su principal objetivo es lanzar juegos con una calidad enormemente brutal en cuanto a gráficos, pero sí que los primeros rumores y algunas cosas que hemos podido saber es que la consola va a ser lo suficientemente potente como para mover juegos que Nintendo Switch muchas compañías querían lanzar y no se ha podido lanzar, ¿no? Como Assassin's Creed o como Grand Theft Auto, como muchos otros, ¿no? Es que entonces, si no tiene lógica sacar Switch 2. Claro, si es una consola que lo único que hace es ser un poquito más grande y que tenga un software nuevo y poco más, pues no, pero tampoco creo yo que vayamos a ver una gran revolución. La gran revolución de Nintendo Switch fue esa idea de consola híbrida, portátil y de sobremesa, con un software muy pensado para poder jugar en esa consola que encima tiene pantalla táctil, con los Joy-Cons y todo. Y yo creo que no vamos a ver un gran cambio, ¿no? No digamos, tras, es que esto es otro mundo. Vamos a ver una potencia gráfica mejor. Los inicios también sabemos que es todo como más limitado y todavía no han sacado el partido más potente a lo que serían las posibilidades de la consola. Pero sí que espero el poder ver una consola no tan centrada a producto propio de Nintendo y con ese corte, entre comillas, más infantil, porque siempre la gente decía, no, es que Nintendo Switch es la consola para niños. No, es una consola que está muy pensada para niños, que tiene mucho software y muchos juegos muy adecuados para que jueguen los niños, pero también es una consola que poco a poco ha ido cogiendo una serie de usuarios más hardcore y más adultos que también necesitan que nos vayamos alimentándolo. Con lo que con esta Switch 2 yo creo que veremos ahí, en esa evolución sí que veremos ahí pues muchos más juegos más un poquito más para adultos y más pensados para consolas como PlayStation 5 o PlayStation 4 de los últimos momentos. Veremos a ver también el apoyo que va a tener por parte de Microsoft, que se rumorea que Microsoft en su estrategia de lanzar juegos de Microsoft en otras consolas, como ya hemos visto que se van a lanzar juegos de Microsoft en PlayStation 5, siempre la relación Microsoft-Nintendo ha sido muy buena y en este momento Nintendo Switch es una plataforma súper potente como para poder crecer en usuarios de juegos de Microsoft, con lo que veremos a ver o esperamos también ver algo de algún juego de Microsoft en la consola de Nintendo. Y bueno, y más sorpresas que esperemos que sepamos pues a partir de las 4 y media de la tarde. Val. Doncs tenim molta feina la propera setmana, no? Pues sí, desde Tokio, ¿eh? Ay, sí. Desde Tokio. Mira, desde donde quieras, me da igual. On estiguis, ens connectarem i des d'allà ens explicaràs com ha anat el resum del Nintendo Direct d'avui, d'aquesta tarda, i a més, allà on estiguis, què carai has anat a fer i què estás fent. Será divertido, Gemma, porque a una semana de haberse confirmado todo en una feria en el que las compañías de accesorios de videojuegos van a apostar, como ya se está viendo, por Nintendo Switch 2, pues una feria un poco empalagosa de Nintendo Switch 2, pero bueno, ya os iremos contando tanto en el programa de la semana que viene como en el siguiente, que ya estaremos de vuelta o casi de vuelta,
y daros nuestra visión de lo que es ese mercado tan bonito como es el de los accesorios desde el inicio. Sí, home, i sobretot, què treus tu? Bueno, veremos a ver qué puedo compartir en ese momento porque estará todo como muy verde. Pero, FRT, ¿qué té para la Switch 2? A ver, bueno, ya tenemos cosas. Nosotros ya tenemos cosas de Switch 2 en nuestro almacén, ¿eh? Ya tenemos producto para lanzamiento y todo, pero sí que ahí veremos pues lo que será la Wave 2, ¿no? Como el segundo empujón de accesorios que tendremos para campanya Navidad. Ja contarem. Vinga, va, doncs tot això la propera setmana en aquesta secció de videojocs amb en Rubén Mercado. Rubén, gràcies, que vagi bé el viatge. A vosaltres, que vagi molt bé. Una abraçada. Fins la propera, adeu. Adeu.